Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ustedes saben que desde que iniciamos estaban ansiosos ustedes de recibir este curso, pues han visto cómo se ha ido desarrollando la temática que don Marcos ha venido utilizando. Ya hoy iniciamos con materia. Primero iniciamos con lo que fue la historia y fue algo muy importante, digamos, todo lo que se nos indicó al inicio del curso. Pues ahora ya iniciamos con materia. Espero que de verdad, como han venido ustedes teniendo esa responsabilidad de poner atención y hacer consultas y estar siempre anuentes de todo lo que se ha desarrollado durante los cursos anteriores. De igual manera, pues don Marco es una persona bastante accesible, pues entonces, para no atrasarlos y sin más preámbulos, los dejo con él para que él continúe con el curso. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Nane. Buenas tardes, buenas noches, casi ya a todas y a todos los que me dan el placer, el honor de conectarse para esta tercera sesión. Yo he querido en esta noche hacer un repaso. Esta noche nos va a llevar por lo menos dos más. Un repaso general por el derecho individual. Hay algunas cosas, uno entiende claramente que en el trabajo diario, pues a uno se le olvidan algunas cosas que a veces son elementales o que tal vez en el estudio en la universidad no quedaron bien cimentadas. Para entender bien las reformas, que eso es lo que nos ocupa en este curso, que se vinieron a dar después de la reforma procesal laboral, hay que entender varias cosas. Lo primero es un poco la historia que ya resumimos en 2 lecciones. Luego hay que entender claramente el derecho individual, que es el que más nos interesa en razón de que es lo que ustedes día con día están litigando y están trabajando. Y entre eso empezando por lo elemental, que son los principios del derecho laboral, que se diferencian obviamente de otras ramas del derecho, en algunos de ellos. Y luego entender claramente la reforma procesal laboral, que fue lo que pasó en la reforma procesal laboral, reforma que fue aplaudida incluso por la OIT, pero que luego, después de esa reforma procesal laboral, o sea, en este gobierno, más bien en esta legislatura, porque son estos Ahora señores comenzamos diputados, iniciando, hablamos porque venido, aparentemente vamos para una actividad. han venido haciendo algunas legislaciones que van desmejorando totalmente lo que se logró en una discusión de 15 años, como les dije en las elecciones pasadas, que dio como resultado la reforma procesal laboral. Pero además de eso también hay que entender que el gobierno ha tenido que paliar con una crisis que nadie la esperaba, ni aquí ni en el mundo entero, como fue la pandemia, y que eso ha dado como resultado la creación de nuevas leyes para la disminución de jornada laboral en los centros de trabajo privado, que también hablaremos de esa legislación más adelante, o sea, más bien al final del curso, de ese tipo de legislaciones, la suspensión temporal del contrato y la disminución de la jornada laboral, y además las directrices que ha emitido el gobierno desde el Ministerio de Trabajo para efecto de paliar de alguna forma un poco la crisis. Pero bueno, entonces vamos a dividir ese trabajo en 3 partes. La primera parte ya la vimos, la segunda parte es esta que estamos iniciando hoy, más bien 4 partes. Esto que estamos viendo hoy básicamente que es el derecho individual, luego nos introduciremos un poco en el derecho colectivo, perdón, en el derecho procesal, en la reforma procesal laboral, y entre esa reforma procesal laboral vamos a hablar un poco colectivo. ¿Por qué un poco nada más? Bueno, porque con la legislación que se vino a hacer, repito, en esta legislatura, mucha de ese derecho colectivo ha quedado rezagado en el Código de Trabajo, suplantado por otras legislaciones o suplido por otras legislaciones más nuevas
que derogan entonces ciertos artículos de la reforma procesal laboral. Dicho eso, entonces, les repito lo mismo que les dije al principio. Si ustedes tienen que interrumpirme, levanten la mano. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, tratamos de resolverla. Si no la sé, me dan chance para la próxima lección y yo investigo. Esa es digamos, mi inclinación, la investigación jurídica. Y bueno, ya alguien me contestará, porque no somos todos dueños del conocimiento, solamente Dios, ni de la verdad, solamente Él. Y en razón de eso, entonces vamos a ver cómo vamos haciendo para ir poco a poco viendo las dudas que ustedes tengan con relación al tema, fundamentalmente el derecho laboral individual. Luego, cuando venga el derecho laboral, pues, reforma procesal laboral también, y así consecutivamente cuando veamos entonces las legislaciones que han venido a variar el derecho del trabajo en Costa Rica en estos últimos 4 años. Vamos a iniciar con esta entonces, esta primeras filminas. Los principios generales del derecho, como todos ustedes saben, primero que nada hay que ubicarse, porque cuando uno habla de principios hay gente que le dice a uno, ¿y para qué son los principios? ¿Para qué sirven los principios en el derecho? Los principios del derecho nacen de la fuente. La fuente efectivamente es aquello donde emana todo el conocimiento, y los principios, en tesis de principio, valga la redundancia, no varían, no cambian. Los principios siempre van a ser los mismos. Los principios no se cambian. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de principios cristianos de justicia social, que es uno de los principios del derecho del trabajo, los principios cristianos de justicia social emanan precisamente las enseñanzas cristianas, enseñanzas de Cristo, que fueron compilados por la Iglesia Católica, sí, pero que son universales. Y entonces los cristianos pues nunca van a estar de acuerdo, por ejemplo, digamos un pastor evangélico o un sacerdote católico o una persona seguidora de Cristo no va a estar de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, ni va a estar de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo, toda esa cosa. ¿Por qué? Porque sí, sencillamente, aunque le llamen anticuados, lo que usted quiera, son principios. Y esos principios se emanan desde el primer siglo el primer siglo en que estamos, ¿verdad? Desde el primer siglo después de Jesucristo. De ahí que esa gente o esos cristianos no van a cambiar porque son los principios. Y eso es entendible. Hay gente que dice, es que tienen que modernizarse, es que bueno, son principios no cambian. Bueno, trayendo eso al derecho, precisamente igual, los principios en el derecho no varían, van a ser los mismos siempre. Por eso yo siempre recomiendo a la gente que es importante aprenderse los principios, porque los principios tienen varias funciones muy importantes. Uno es suplir el silencio de la ley. El otro es dar luz donde hay zonas oscuras, o zonas grises que se llaman. Y el otro, más importante, es que orientan al usuario y al juez precisamente en la redacción de sus sentencias, en la redacción de sus escritos y en la interpretación de la norma como tal. Además, son fuente inspiradora para el legislador precisamente para que pueda ir haciendo o variando algunas legislaciones. En toda legislación que se haga nueva, siempre el legislador toca principios. Digo esto por la siguiente razón. Vamos a ver. Hay que entender una cosa muy importante que es fundamental para todos los que somos abogados y abogadas. El derecho es una concertación de ideas y es una concertación, es un acuerdo político. Siempre el derecho es un acuerdo político, porque el derecho lo hace la Asamblea Legislativa en nuestro país. Y como lo hace nuestra Asamblea Legislativa, pues entonces ahí están representados varios grupos de diputados que no necesariamente son abogados, pero para eso tienen asesores que son abogados, que van a hacer leyes. Y recordemos una cosa importante también. Los
diputados representan en el Congreso de la República a sectores y por tanto representan a intereses. Ahí encontramos diputados que son muy pro-patronales porque representan a una clase patronal. Tenemos diputados que son muy pro-trabajadores porque representan algún partido, por ejemplo, el Partido Comunista, que defiende trabajadores normalmente. Tenemos, ¿cómo se llama? Evangélicos, que representan a su grupo, ¿cómo se llama? De denominación religiosa. Tenemos gente de centro, tenemos gente de centro izquierda, tenemos gente de centro derecha, tenemos gente de todo tipo. Y entonces finalmente tienen que concertar ellos en los intereses que representan para poder hacer una legislación. Y por eso las leyes son incompletas, las leyes son inconclusas y las leyes son totalmente perfectibles porque todas son imperfectas. Y eso hace entonces que los principios jueguen un papel determinante en ese tema. Las leyes vienen a complementarla luego la jurisprudencia, la doctrina y los principios. Y recuerden que cuando uno hace doctrina, cuando estamos escribiendo un libro, dicho sea de paso, estamos escribiendo, habemos un grupo de juristas, de laboralistas, que estamos asociados a la Asociación Costarricense de Abogados Laboralistas, que estamos escribiendo ¿cómo se llama? Una serie de libros, unos cuadernos de derecho del trabajo. Ya se han publicado los dos primeros tomos, viene la publicación del tercero, yo estoy escribiendo en el tercero. El tema que me tocó a mí es el procedimiento disciplinario administrativo. Lo estoy desarrollando. Y bueno, y ahí vamos a ir, es una serie, es una enciclopedia, van a ser de 5 o 6 tomos, que vamos a hablar sobre el derecho laboral en general. Es un cuaderno que orienta a los usuarios en general, pero sobre todo a los abogados y a los estudiantes de derecho. Y esto hace entonces que, traigo esta colación, ahora les enseño uno de los libros. Cuando estamos escribiendo doctrina, siempre se acude a los principios. Entonces iniciamos con los principios para poder orientar, para poder enmarcar el tema, lo reflejamos en los principios del derecho. Y esto hace que el derecho tenga principios. En materia laboral hay principios sustantivos y hay principios procesales. En derecho sustantivo, los principios más importantes son el principio protector y sus 3 reglas. Recuerden que el principio protector está en el artículo 17 del Código de Trabajo. Y el principio protector diferencia el derecho del trabajo de las demás ramas del derecho. Hay algunas ramas del derecho que lo comparten, como por ejemplo, que comparten no todo el principio del derecho protector, sino que comparte algunas reglas del derecho protector. El derecho protector se divide en 3 reglas. La condición más beneficiosa, el indubio pro operario y la regla más favorable. Esto quiere decir, ante 2 reglas o 2 normas o 2 leyes, el juez escogerá siempre la que más le favorezca al trabajador. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo el Código de Trabajo, empecemos por este famoso principio. El Código de Trabajo, les dije la semana pasada, regula derechos mínimos, derechos piso. Y de ahí para arriba, todo lo que sea a favor del trabajador es bienvenido. El Código de Trabajo regula derechos piso. Y habíamos hablado, voy a hacer un pequeño paréntesis. Habíamos hablado que el derecho de trabajo se divide en 2 grandes ramas. El derecho laboral se divide en 2 grandes ramas. El derecho individual y el derecho individual privado y el derecho individual público. El derecho individual público es un derecho estatutario, o sea, se rige por el estatuto y supletoriamente aplica Código de Trabajo. Y el contrato de trabajo en materia pública es un contrato de adhesión. Esto es que se rige además por 2 principios constitucionales, que es el principio de legalidad y el principio de idoneidad. O sea, en el sector público están los que logren demostrar con títulos académicos
que son aptos para ese puesto. Ese es el principio de unidad. Y luego el principio de legalidad, que está en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, dice que los funcionarios públicos son siempre depositarios de la ley y que no pueden atribuirse lo que no está escrito en ella. O sea, en otras palabras, que el servidor público solo puede hacer lo que está escrito en la ley. Y eso hace que entonces el contrato sea un contrato de adhesión. ¿Por qué es un contrato de adhesión? Porque, bueno, el Estado, la institución o quien ustedes quieran, le dicen, este es el contrato, dicen que usted va a ganar tanto, dicen que, bueno, primero que nada, revisemos el principio de unidad. Usted tiene los atestados, participó en un concurso, ganó el concurso, perfecto. Ya está la primera parte. La segunda parte, aquí está el contrato. El contrato dice que usted va a tener estos días feriados, que va a tener tanto de, ¿cómo se llama?, de sonaje, o te va a tener tanto dinero de viáticos si tiene que viajar, que va a tener que este es el salario. Yo no puedo negociar como trabajador eso. Yo no puedo decir, no, mire, es que ese salario no me parece, ¿por qué no lo aumentamos un poquito más? No se puede. Por el principio de legalidad, porque solo puede hacer el jerarca lo que está escrito en la ley, y entonces yo tengo que ajustarme a lo que diga ese contrato de trabajo. Eso lo vamos a desarrollar más profundamente cuando hablemos de contratos. Y entonces por eso se convierte en un contrato de adhesión. El contrato privado, de conformidad con el artículo 18 y el 31 del Código de Trabajo, es un contrato donde usted puede negociar sus condiciones. Lo veremos cuando hablemos de contratos. Y hablando de eso, volviendo otra vez al tema, como se divide en dos grandes sectores, el Código de Trabajo, este que ustedes ven aquí, el Código de Trabajo, regula derechos base, derechos piso. No son derechos techo como algunos patronos creen que son, no. Y algunos gobernantes como el que tenemos actualmente creen que es. Y hago esa afirmación, a veces temeraria, por la siguiente razón. De la Casa Presidencial salió un proyecto de ley que se convirtió en ley de la República, en donde dicen que, donde se dijo que en el sector público y en el sector privado no se pueden negociar convenciones colectivas en materia de cesantía más allá de los 8 años que dice el Código de Trabajo. Efectivamente, el Código de Trabajo en la cesantía habla de los 8 años en el artículo 29, y esto hace entonces que ahora lo que era un piso le pusieron un techo, ¿verdad? O sea, nadie puede negociar más allá de eso. Por tal razón, entonces ya no se convirtió esa norma en un piso, sino en un techo. Cuando la OIT claramente ha dicho que el Código de Trabajo en todos los países del mundo regula derechos básicos, derechos piso, y que precisamente la negociación colectiva, llámese arreglo directo, llámese convención colectiva, llámese contrato colectivo de trabajo, pues es precisamente la convergencia entre patronos y trabajadores para negociar mejores condiciones económicas y sociales para los trabajadores. Pero en este caso, por lo menos, el señor presidente de la República, digo señor presidente, hubiera firmado por él, mandó un proyecto de ley que los señores diputados y diputadas aprobaron, donde no se le puede, le pusieron techo a una norma que en principio es piso. Pero bueno, para que ustedes vean cómo van cambiando las cosas. Y eso hace entonces que en cualquier materia de tipo laboral, sea privada o pública, los contratos pueden ir subiendo hacia arriba, por ejemplo, en materia de salarios, en materia de vacaciones, en materia de aguinaldo, etcétera. Pueden ser negociados o pueden ser hacia arriba. Y para eso tenemos entonces el principio protector, repito, que está ubicado en el artículo 17 del Código de Trabajo. En el principio protector tenemos 3 reglas. La regla más favorable, cuando hablábamos de la regla más favorable, es que ante 2 legislaciones, por ejemplo, una convención colectiva y el Código de Trabajo, se escoge la convención colectiva. ¿Por qué? Porque la convención colectiva siempre va a estar por encima del Código de Trabajo. Porque precisamente las convenciones colectivas se homologan en el Ministerio de Trabajo para que el técnico o el abogado, o el técnico o abogado, cualquiera de los dos del Ministerio de Trabajo, revise que esa convención colectiva no esté por debajo del Código de Trabajo, sino todo lo contrario, que tenga cosas por encima del Código de Trabajo o mínimamente lo que establece el Código de Trabajo. Dicho eso, entonces, en esas 2 reglas, ante una convención colectiva y el Código de Trabajo, el juez
deberá escoger a convención colectiva, porque además la convención colectiva es una ley entre las partes. La convención colectiva se convierte en ley entre las partes y esto hace entonces que tengamos, ya le doy la palabra a don Heiner, que tengamos entonces la posibilidad de negociar hacia arriba. Ahora sí, don Heiner, dígame, ¿en qué puedo servirle? Sí, muy buenas noches. Precisamente con eso que usted hablaba del techo que le ponen a ese rubro de cesantía, que prácticamente establece pautas con respecto a más allá de los 8 años, pero sin embargo te dice no puedes alegar más de los 8 años. Desde mi punto de vista, o sea, yo siempre he visto que ese artículo es una situación, yo creo que va en contra inclusive del mismo trabajador, pero pregunto, ¿ha existido alguna jurisprudencia, algún fallo o algo así, alguien que haya tenido la iniciativa de poner una lucha en verdad contra ese artículo, o simplemente ya está por descartado que al ser una norma, o sea, simplemente son esos 8 años, porque es que qué tremendo, o sea, se le castiga a la persona que trabaje más de esos 8 años, ¿verdad? Gracias, Heiner. La cesantía, vamos a explicar, en algún momento del curso lo vamos a explicar, pero voy a explicarse una vez aprovechando la pregunta de don Heiner. La cesantía es un instituto que nació como un seguro de desempleo. La Constitución Constitución Política así lo señala, que cuando no haya un seguro de desempleo, habrá la cesantía. ¿Qué es la cesantía? La cesantía entonces tiene dos funciones. Uno es precisamente asegurarle, por eso es un seguro, asegurarle al trabajador de que si lo despido sin responsabilidad patronal, le pueda yo dar hasta 8 salarios para que pueda él subsanar su falta de trabajo mientras que consigue un trabajo. Así visto en el año 43. ¿Cómo salieron esos 8 años? Todo el mundo lo desconoce. Lo que se lee en las actas de la Asamblea Legislativa de ese tiempo es que justificaban de que 8 salarios, era una época, estamos en el año 43, cuando ya la gente casi no tenía deudas porque casi no tenía plata. Y entonces la gente decía que básicamente 8 salarios iban a representar un buen colchón para que la gente tuviera distendidamente la posibilidad de buscar otro trabajo. Así nace la cesantía, los famosos 8 años. Y además porque hay regulaciones ya en otros países del mundo, como en México, como en Cuba y como en República Dominicana, en América Latina y en Italia y en España, en Europa, en donde más o menos esa era la media que se daba en cesantía. Pero entonces la OIT dejó abierta la posibilidad de que fueran esos 8 años base, piso, para que entonces los trabajadores con los patronos se pusieran de acuerdo y pudieran negociar cesantías más altas. Así se vino haciendo. En los últimos años, bueno, entonces hubo cesantías abiertas, por ejemplo, como el caso de la Caja de Seguro Social y del ICE y de otras instituciones, en donde la cesantía era abierta. Eso quiere decir que si yo trabajaba 30 años en una empresa y la empresa me despedía, pues me tenía que pagar esos 30 años de cesantía. El equivalente a 30 años de cesantía, o sea, 8 meses o 30 meses de cesantía, que era el equivalente, que es el 8.33 de la cesantía, que corresponde a un mes por año. El 8.33, el 8.33 es igual a 1 de 12 meses, ¿verdad? Por regla 3, como 1%, perdón, como el 10% es igual a 1, el 8.33 de 12 es igual a 1. Entonces de ahí sale 8.33, lo veremos más, lo desarrollaremos más adelante cuando hablemos de cesantía. Pero bueno, el tema y con la pregunta de Heiner es, efectivamente, es eso. Empezaron a negociar y a negociar abiertamente, gente que, como les dije, instituciones y algunas otras que fueron negociando 12 años, 15 años, 16 años, 18 años, 20 años, etcétera. Hasta que, por intermedio del movimiento libertario, en aquel tiempo, Federico Malabasi y Otón Solís, solicitaron que la inconstitucionalidad de aquellos artículos de las convenciones colectivas que hablaban de cesantía sin tope. La Sala Constitucional se vino ajustando un poco a eso y empezó a decir que no, que el tope eran 20 años, que luego que el tope eran 15,
Y en la última resolución dice que el tope son 12. No hay ninguna justificación, me he leído las resoluciones y no veo ninguna justificación, con el debido respeto a los señores magistrados, que yo le encuentre lógica jurídica, sino que se ajusta nada más al padecimiento económico que ha tenido el país, que lo hemos tenido durante toda la vida, que ahora se ha presentado horriblemente. Pero bueno, se ajustan a eso, pero no dicen cuál es la lógica. Y entonces voy a hacer un pequeño razonamiento, si me permite, don Heiner y compañeros. Yo digo lo siguiente, vamos a ver, yo nunca he sido, y así lo he dicho en programas ahí lo pueden ver en YouTube, programas de televisión, yo nunca he sido dirigente sindical, mucho menos, ya le doy la palabra, William, mucho menos, nunca he sido sindicalista, mucho menos dirigente sindical. Lo que sí he sido es dirigente solidarista. En Caribe, precisamente, fui dirigente solidarista. Pero entonces uno hace una comparación entre el solidarismo y esta cesantía, y fíjense ustedes que la ley 6970, la ley de asociaciones solidaristas, vino a romper el tope de la cesantía. Entonces decía que el patrono hace un aporte de un 5%, ¿verdad? Un 5% como adelanto a la cesantía, pero no le pone tope. Eso quiere decir que si yo tengo 40 años de trabajar en una empresa, me voy con los 40 años de ese 5% de cesantía, que siempre obviamente van a ser más que 8.33 de 8. Sin embargo, si estoy en la asociación, eso calza, pero si tengo una convención colectiva que diga que son 12 años o que son 15 años, la sala constitucional dice que no, que ahora son 12. Y ahora vino una legislación a decir que no, que son 8, nada más y punto. Entonces yo no le encuentro la lógica haciendo una comparación que resultan siempre odiosas, pero que bueno, hay que hacerlas, de que uno tenga una cesantía en una asociación solidarista o no la tenga. Cuando yo trabajé en la Asamblea Legislativa, yo inmediatamente le decía a mis compañeros, bueno, aquí, aunque usted sea muy sindicalista, aunque sea muy antisolidarista, es irracional no asociarse a la asociación solidarista porque ahí le van a depositar la cesantía todos los días, ¿verdad? Y entonces eso rompe el tope de la cesantía, y no solamente rompe el tope, sino que convierte en un derecho real, porque la cesantía, recordemos, es una expectativa de derecho, no es un derecho real. Que se da sí y solo sí ocurren 3 eventos. 1, que usted fallezca, en cuyo caso le dan a los deudos. 2, que se le entrega si a usted lo despiden sin responsabilidad patronal. Perdón, con responsabilidad personal. Y 4, si usted se jubila, ¿verdad? Si no, no hay cesantía. Entonces, lo más lógico, cuando yo entro a la Asamblea Legislativa, es decirle a la gente, bueno, métase en la asociación solidarista, porque ahí uno no sabe si lo van a despedir, si se va a tener que ir, qué va a pasar, pero uno se asegura que está la cesantía, porque en la Asamblea Legislativa sí van a la cesantía completa, el 8.33. Dicho eso, entonces, y contestándolo ya, aterrizando con lo de Heiner, efectivamente, se presentaron 2 recursos de inconstitucionalidad de esa norma, y no sé, ahí están durmiendo sueños justos desde que la norma fue norma, desde que dijeron que ya, creo que fue en el 2020, que la cesantía tenía un tope de 8 años, se presentaron sendos recursos. Uno presentó la NEP y otro no recuerdo quién lo presentó, un jurista ahí, un abogado, y ahí están. La sala no ha resuelto absolutamente nada. Pero bueno, esa es lo que se le ha dicho, lo que se ha hablado es con relación a cesantía. Perdón, ¿quién es que me preguntó? Luis Diego. Uno que me levantó la mano ahí, ¿quién fue? Luis Diego. ¿Alguien que me ayude a contestarme? Bueno, no sé. Perdón, William, qué pena. Sí, William. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pura vida, William, dime, ¿qué puedo servirle? Gracias. Pero es que respecto al código de trabajo que estamos viendo, yo siempre he tenido una duda y no la tengo anotada desde hace tiempo. Respecto al artículo 64, respecto a la convención colectiva y el plazo de vigencia, y al artículo 58, que es contrario al artículo 58, inciso E. Es que dice el plazo de vigencia en el artículo 64 que no va a ser de 5 años ni va a ser menor a 1. Y el 58, inciso E, dice que la duración va a ser de... Perdón, del 64 no, porque eso no es... El 64 habla de que el Poder Ejecutivo fijará el plazo durante el cual debe regir la convención.
Así que pero no es que excede yo 5 años ni tengo, baja de 1. Ok. estamos bien, es que yo el que tengo es respecto a la reforma, No, está bien, yo también lo tengo la reforma. ¿Y el sí, 58? y el 58 inciso E dice que no va a ser ni menor de 1 año ni mayor a 3. Entonces, ¿cuál de los dos plazos vamos a? El que está aplicando es ese. El que no es mayor a 3. Ninguna convención en el país ha llegado a ser mayor de 3. ¿Por qué? Porque luego en otro artículo ahí, esto lo contesto rápido porque no estamos hablando de derecho colectivo, pero se lo voy a contestar con mucho gusto. Luego, otra norma ahí mismo viene a decir que en caso de que no se, ¿cómo se llama? Que no se le presente a la otra parte la posibilidad, o sea, la solicitud de negociación, que se llama la denuncia. Si no se hace la denuncia, ninguna de las dos partes, entonces vuelve a regir por otros 3 años más, si el plazo fue fijado en 3 años. Entonces ahí podrá regir eternamente. Ejemplo, la Universidad de Costa Rica firmó una convención colectiva en 1998 y la siguiente convención colectiva la firmó en el 2018, perdón. Pasaron todo ese lapso del año 98 hasta el 2018, 20 años, para que se firmara una convención colectiva. ¿Qué hicieron? Como no se denunciaba, entonces se fueron, ¿cómo se llama? Siguieron vigente la convención colectiva anterior. Eso ha sido el asunto, mi amigo. Pero sí, hay una contradicción normativa ahí, evidentemente, porque uno dice, lo que pasa es que hace un plazo abierto, uno dice de 1 a 5 años, Sí, el correcto. otro dice de 1 a 3, y lo que se ha venido aplicando por jurisprudencias antiguas, no de ahora, es la de 3 años. De Y 1 a 3. recordemos para efectos de ubicarnos también que no importa cuál código tengamos con relación a esa norma, porque la reforma procesal vino a cambiar el código de trabajo del artículo 341 en adelante. Hacia atrás únicamente reformó el artículo 35 de la Carta de Despido, que eso lo veremos en su momento, en el momento dado. Así es que esas normas no han sido nunca cambiadas desde el año 43, por lo menos en materia colectiva, con excepción del 363 al 370 del Código de Trabajo, que sí fue variado con una legislación especial cuando se metió el fuero el fuero sindical. Pero bueno, estamos, Gracias, don William. Marcos. Con todo gusto. Seguimos entonces. Ok. Estábamos con el principio. Entonces, esos 3 principios decimos que diferencian el derecho al trabajo de otras ramas del derecho, porque en otras ramas del derecho hay un principio protector, pero que no tiene 3 reglas. Por ejemplo, en violencia doméstica hay un principio pro víctima, ¿verdad? En violencia doméstica. En donde incluso se revierte, igual que en el derecho laboral, la carga de la prueba. Se invierte la carga de la prueba en relación de que si un varón, marido, presuntamente agrede a la esposa y esta lo denuncia, sencillamente lo sacan 200 metros de la casa, no puede rimarse 200 metros por la casa, y él tiene que probar de que no la agredió. Y eso es un indubio, ¿verdad? Porque lo que busca la legislación, en términos generales, ese es un principio que rige para todo el derecho, es que ante 2 personas o ante dos entes jurídicos, siempre se favorece al más débil de la relación jurídica. Entendemos en el tema de violencia doméstica que la única cosa que tiene más débil la mujer con relación al hombre es la fuerza física, y en algunos casos, no en todos, ¿verdad? En lo demás nos llevan, pero nos llevan arrastrados, ¿verdad? Por todos lados tienen más condiciones, cualidades, etcétera, las mujeres, y eso claramente está aceptado y demostrado. Pero en fuerza física normalmente el hombre es más fuerte y entonces por eso hay una protección especial. Igual cuando se hable del indubio pro reo, ¿verdad? Ante el aparato estatal frente a una persona que presuntamente delinquió, pues se le debe creer lo que en tesis de principio, por el principio de inocencia, se le cree lo que diga el reo. Y en derecho administrativo también, ante una situación entre el Estado y una persona individualmente vista, pues se favorece el indubio pro administrado, que se llama. Pero aquí además tenemos 2 reglas más. Eso es la norma más favorable, que no opera así en derecho penal, que no opera así en cómo se llama en derecho de violencia doméstica, que no opera así en derecho administrativo, ¿verdad? En derecho laboral sí, la norma más favorable es la que se aplica. Y además de eso,
la condición más beneficiosa. ¿Cuál es la condición más beneficiosa? Ante dos condiciones iguales del trabajador, pues se favorece en acopio del artículo 15 del Código de Trabajo, donde se respetan, además de los principios, se respetan ¿cómo se llama? Se respetan las costumbres y los usos. Entonces, ante dos situaciones, ejemplo, a mí me contrataron diciendo que trabajaba 48 horas por semana, pero resulta que siempre, ya que en un momento determinado el patrono cambió las normas, aunque no haya cambiado en el texto, diciendo que ahora eran 45 horas y entonces se aplica eso, porque además eso va ligado al principio del derecho del trabajo también, que tiene que ver con el contrato realidad. El artículo 15 del Código de Trabajo, que aquí lo tengo, establece textualmente: los casos no previstos en este código, en sus reglamentos, sus leyes supletorias o conexas, se resolverán de acuerdo con los principios, vean ustedes, generales del derecho del trabajo, la equidad, la costumbre o el uso locales, y en defecto de esto se aplicarán por su orden las disposiciones contenidas en los convenios y recomendaciones adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto se opongan a las leyes del país y los principios y leyes de derecho común. Dicho eso, entonces, tenemos aquí que se aplica la condición más beneficiosa, la condición que más le favorece al trabajador. ¿Qué sé yo? Les voy a poner un ejemplo, a ver quién me contesta y que levante la manita. ¿Cuál es un uso común en Costa Rica que no está legislado, pero que se convirtió en una legislación para todo el país en materia laboral? ¿Alguno que levante la mano sin miedo? Un uso en materia laboral que no está ni en el contrato de trabajo muchas veces, ni tampoco está en el Código de Trabajo, pero que lo hacemos todos los días. Un derecho que tenemos todos los días. Tomar café. Almorzar. No, el almuerzo sí. Lo que dijo William es el correcto. Tomar café. La Los hora de- famosos 15 minutos de café no están regulados. Correcto. En la mañana y en la tarde, el café. Es correcto. Mañana y tarde, 15 y 15, y no están regulados en el Código de Trabajo y muchas veces tampoco en el contrato de trabajo. Sin embargo, la jurisprudencia ha señalado que siendo que esa es la cultura del país, dígame, José Joaquín, que siendo que es la cultura del país, que entonces se aplica el uso y la costumbre. Sí, don José Joaquín. Disculpe, es que no encuentro la manita de esta cosa, entonces levanto la mano en cámara. La No se situación es preocupe. diferente, que en todas partes varía. Esa parte que está señalando lo del café, en la parte privada y en la parte pública. Y igual que lo que son lo que se tramita en relación al comportamiento de los mismos como funcionarios públicos y como entes privados. Que uno es el tribunal del servicio civil y la otra es el tribunal de trabajo. Y después, igual que los horarios de las 48 horas, pues la función pública no te da esas mismas 48 horas. Ya que si un funcionario trabaja de lunes a viernes de 8 horas, 5 por 8, 40, entonces no sé dónde está la regulación de las 48 horas. Yo veo como que no hay equidad entre el público y el privado. Esa es la pregunta, doctor. Con mucho gusto, José Joaquín, le explico. Las 48 horas es el tope máximo que el código le permite a la gente trabajar. Precisamente, como tenemos un principio, la norma más favorable, se permite trabajar menos de las 48 horas. Y esas menos de 48 horas que fijen las partes o que fije el patrono serán las máximas que se fijen. Y lo del servicio civil es una cosa diferente. Voy a explicar rápidamente. El servicio civil es un ente que regula, digamos, el contrato en el sentido de hacer las pruebas para el principio de idoneidad, etc. Y el tribunal también del servicio civil es una cosa diferente. Pero las dos materias ahora con la reforma procesal laboral, cuando usted tenga un problema o cualquier trabajador que tenga un problema público o privado, ese problema que en materia laboral se dilucida en el Tribunal de Trabajo.
Le voy a leer textualmente, 420 del Código de Trabajo reformado. Aquí siento la reforma, ¿verdad? El 420 del Código de Trabajo establece textualmente lo siguiente. En la jurisdicción del trabajo, establecida en el artículo 70 de la Constitución Política, se dirimirán los conflictos individuales y colectivos, cuya solución requiere la aplicación de normas de derecho de trabajo y seguridad social, y los principios que la informan, así como los asuntos conexos a las relaciones sustanciales propias de ese derecho. Subrayo, pongo negrita, Arial 14. Dentro de ese ámbito se incluyen el conocimiento de todas las prestaciones derivadas de la relación de empleo público, todas las relaciones de empleo público para el cobro, cumplimiento de extremos laborales, así como las impugnaciones y nulidades de actos o omisiones de todas las instituciones. O sea, la legislación está dando al juez laboral la posibilidad de anular actos administrativos, que antes lo tenía únicamente la ley de administración pública y que lo hacía el contencioso administrativo. A partir de la reforma ya no. Ya un juez laboral es quien va a dilucidar esos asuntos y ya no va a ir el contencioso administrativo los procedimientos que tengan que ver con el derecho de los trabajadores o funcionarios públicos. Esto hace entonces que, contestando la pregunta, mi estimado amigo don José Joaquín, no hay gran diferencia. O sea, la diferencia es que por el contrato estatutario, diciendo que ¿cómo se llama? Que los servidores públicos ostentan la posibilidad de tener una serie de condiciones diferentes a los trabajadores privados, entonces el contrato varía un poco. Por ejemplo, si hay una diferencia en lo siguiente, cuando uno hace un análisis de los servidores públicos y de los privados, se encuentra que en el servicio público, servidores públicos, más del 70% son profesionales. Y en el sector privado, únicamente el 15% son profesionales. Y ahí encontramos una tasa en donde no pueden ser los salarios iguales. Por eso es que es muy grosero comparar salarios, agarrar todos los 308,000 funcionarios públicos, el salario y dividir los 308 por ver cuánto es el salario promedio y ver cuánto es el salario promedio de los 2.100.000 trabajadores privados, porque nunca le va a dar. ¿Por qué? Porque no puede comparar uvas con chayotes. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Son percentiles, ¿verdad? Quintiles para ir midiendo cuánto es el salario de los ejecutivos, cuánto es el salario de los profesionales, cuánto es el salario de los peones, cuánto es el salario de los barrenderos, etcétera, para ir entonces sí, haciendo una tabla comparativa, a ver si efectivamente en un lado se gana más que otro. Pero no es cierto. Esa mala idea se la han vendido alguna gente, como Otto Guevara, repito, se lo he dicho a él personalmente, con él he conversado sobre ese tema, se lo han vendido a los funcionarios privados para que se le vayan encima a los funcionarios públicos, lo cual es maquiavélico, porque lo que pretenden es llevar a un país de un Estado social de derecho como el que tenemos, a un Estado liberal de derecho, y entonces que desaparezcan los funcionarios públicos y entonces venderles empresas públicas a los privados para que los privados sigan siendo los mismos poquitos que cada vez se hacen más ricos. Pero bueno, es un asunto puramente de sociopolítico. Pero realmente, en el fondo, no se van a hacer comparaciones tan lineales. Porque yo lo hice, en mi tesis doctoral está ese análisis que yo hice. Y cuando uno compara esas cosas, se da cuenta que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo nada más a José Joaquín y compañeros. Cuando comparamos ejecutivos, siempre ganan más los ejecutivos privados que los públicos. Y es el gran problema que tenemos, por ejemplo, cuando un presidente o presidenta tenga que elegir gabinete, porque le cuesta mucho conseguir personas con un nivel bien alto para que sean ministros con salarios que ofrecen. Salarios de 3 millones de colones, 2 millones, de 1,5 millones, de 4 millones, mucho. Mientras que usted se va a una empresa, las empresas transnacionales nuestras o las empresas grandes que hay en el país, empresas donde yo trabajé, por ejemplo, en Del Monte ningún ejecutivo gana menos de 7 millones de colones por mes. ¿Verdad? En Procter & Gamble nadie gana menos de 8 millones por mes. En Pricemark, un ejecutivo de ese nivel no gana menos de esa plata, etc.
Cuando usted se va a los profesionales de la empresa privada y los públicos, ahí están muy parecidos. Porque, por ejemplo, hay un maestro, profesor, profesora que tienen 20, 30 años de trabajar y ganan 1,5 millones por mes, que es lo que gana posiblemente un profesional en el sector privado. Pero cuando se viene a los más bajos, la gente que barre, los choferes, los guardas, etcétera, ahí sí están más altos los públicos. Y entonces ahí precisamente por eso es que con la globalización las entidades públicas han ido privatizando sus servicios. Ya los guardas de seguridad, los hospitales del ICE, de todo lado, no son públicos, son privados. Ya la gente que limpia los hospitales, la gente que limpia en el ICE, la gente que limpia en Recope, la gente que limpia en todo lado, no son públicos, son privados, precisamente porque como anteriormente, antes de esta reforma que vamos a ver al final de este curso, había un plus de que se ganaba por la antigüedad, esa gente fue ganando mucho dinero. Y entonces lo que han hecho algunos detractores del sector público es agarrar algunos salarios, uno que otro por ahí, de algún guarda que se quedó ahí o de algún chofer, qué sé yo, de la Universidad de Costa Rica que gana 1.800.000 para decir que es una barbaridad la plata que ganan los trabajadores del sector público, y eso no ríe para todo el mundo. Eso no es cierto. Porque los trabajadores públicos son los maestros, son la gente que nos da el servicio de acueductos y alcantarillados, son la gente que nos da el servicio en los hospitales, son la gente que nos da el servicio en acueductos y alcantarillados, la gente que nos da servicio en el ICE, esos son servicios públicos, los policías, ¿cuánto gana un policía, por Dios? ¿Cuánto gana un tráfico? ¿Verdad? Entonces ahí han tratado de, ¿cómo se llama?, tirarle un poquito de basura a eso, y han puesto, que es lo más grave, a pelear a trabajadores, todos igual, todos somos trabajadores públicos con privados. Pero eso es muy grosero, me parece que no debe ser, no es de recibo, porque además ambos son complementarios. ¿Qué haría el sector privado? Necesita el sector público, el sector público ahorita servicios. ¿Cómo hacen las empresas para tener, bueno, los jueces de la República, cómo hacen para resolver los problemas de la empresa privada, si no es con un juez, que es el sector público? ¿Cómo hace para tener agua en la empresa privada? ¿Cómo hace para tener luz en la empresa privada? ¿Cómo hace para tener gasolina en la empresa privada? ¿Cómo hace para tener maestros, gente que prepare a los futuros ingenieros, a los futuros abogados, a los futuros, qué sé yo, médicos para la empresa privada? Pues es el sector público quien hace eso. Y para muestra un botón, la pandemia que estamos pasando, si no tuviéramos una caja de seguro social tan fuerte como tenemos, sector público, nos hubiéramos muerto la mitad de este país, ¿verdad? Y bueno, todo es sector público, entonces el sector público y el privado se complementan. Por eso yo gracias a Dios, la vida me permitió trabajar en los dos lados. Yo trabajé 30 y resto de años de mi vida en el sector privado y 16 años de mi vida en el sector público, de tal suerte que conozco los dos lados y perfectamente sé que en los dos lados hay gente muy honesta, que en los dos lados hay gente muy trabajadora y que en los dos lados hay gente muy vaga y que en los dos lados hay gente muy choricera. Si no, ahí está el caso Cochinilla, que involucra a ambos sectores. Pero bueno, por ahí va la cosa, José Joaquín. Más o menos por ahí, o necesita que le profundice algo más. No, quería escucharlo de sus palabras. Sí, yo fui funcionario público durante 35 años y gracias a Dios estoy jubilado hoy por hoy. Entonces sí, muchas personas llegaban a hacer los comentarios y yo quería escucharlo a usted para poder tener un poquito más de forma de expresarme a como usted lo expresó. Muchas gracias, más bien. Con Muy todo amplio. gusto, José Joaquín. Claro, con todo gusto. Bueno, volvemos entonces a los famosos principios. Esas tres reglas entonces son lo que diferencian al derecho al trabajo de las demás ramas del derecho. Es el primer principio que diferencia las demás ramas del derecho. Luego tenemos el principio de irrenunciabilidad laboral. El principio de irrenunciabilidad laboral la encontramos en el artículo 74 de la Constitución Política y en el artículo 11 del Código de Trabajo. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Y entonces tenemos derechos irrenunciables, tenemos derechos negociables. Eso lo veremos cuando veamos la reforma procesal para hablar un poco sobre el RAC. Y entonces ahí vamos a diferenciar cuáles son derechos negociables, cuáles derechos son irrenunciables.
Dentro de los derechos renunciables tenemos el derecho al salario mínimo establecido por ley, tenemos el derecho a las vacaciones, como un derecho irrenunciable, tenemos el derecho al salario y tenemos el derecho al aguinaldo. Esos 3 derechos son irrenunciables y ese es un derecho que solo se da en materia laboral, porque en otras ramas del derecho, como el derecho privado, por ejemplo, está el principio de la libre voluntariedad, en donde la gente se pone de acuerdo y no hay ningún problema. En materia laboral no. Es más, en materia laboral esos derechos no se concilian. Yo soy conciliador y tengo un posgrado en arbitraje internacional. Y el primer principio que se dice en la negociación, sobre todo en materia laboral, es los derechos que no se concilian no se pueden conciliar, sino entonces el procedimiento deviene nulo. Dicho eso, entonces ahí tenemos un principio muy importante que es el derecho de irrenunciabilidad, que tiene rango constitucional. El principio de la primacía de la realidad es importante tocarlo porque aquí aplica lo que se llama el contrato de realidad. El contrato de realidad también solamente en materia laboral existe, no existe en ninguna otra materia. El contrato de realidad es lo que en la realidad sucede. Lo que le importa al juez es lo que en la realidad suceda, no en lo que se firmó, no en lo que se pactó. Supónganse ustedes lo siguiente. Les voy a contar un caso de la vida real. Un muchacho hace muchos años entra a trabajar al IFAM de misceláneo, primero barriendo y limpiando el IFAM en San José Centro, y luego, cuando estaba en San José Centro, de Moravia, y luego de bandadero, ¿bien? Ahí se le hace un contrato. Acordemos dos cosas importantes, ahorita que vamos a entrar al contrato, pero voy a adelantarlo. Los contratos tienen la misma validez. En el derecho privado se llama contrato laboral. En el derecho público se llama acción de personal. Para los efectos es exactamente lo mismo. La acción de personal que se hace al principio es la que dice cuándo se entra a trabajar, en qué puesto entra a trabajar, cuál es el salario, etc. Y ese es el contrato laboral. Bueno, ese muchacho nomás firmó ese contrato. No tuvo ningún otro más. Con el paso del tiempo, este muchacho fue estudiando, para esa época estudiaban en el Liceo Costa Rica Nocturno, es una persona que yo conozco bien. Y bueno, terminó el colegio y se metió a estudiar contabilidad y ya se hizo contador, entonces ya lo ascendieron a contador. Ahí mismo en el IFAM. Siguió subiendo, siguió estudiando y ya pasó a jefe de contabilidad y luego de eso lo nombran diputado de la República. Pide un permiso con 4 años sin goce de salario, se va para la Asamblea Legislativa y estando en la Asamblea Legislativa estudia Derecho y se hace abogado. Y cuando termina ese periodo de gobierno, viene la legislatura del partido que él pertenecía, queda de presidente del partido que él pertenecía, y lo nombran presidente ejecutivo del IFAM. Ok. Cuando despidan a esa persona, o cuando lo despidieron, o cuando termina la relación laboral, ¿con qué se calculan las prestaciones? ¿Con el salario misceláneo o con el salario de presidente ejecutivo? Pues obviamente con el salario del presidente ejecutivo. Ahí aplica el principio del contrato de realidad. No importa lo que diga el contrato. Lo que importa es entonces qué es lo que le sucede. Y puse este ejemplo porque así como eso podemos hablar de la jornada, podemos hablar del horario que tenía, podemos hablar de condiciones diferentes que tenía viáticos, no tenía viáticos, etc. Ese es el contrato de realidad. Entonces me preguntarán ustedes, ¿para qué sirve entonces el contrato? El contrato escrito. El contrato escrito tiene una función sumamente importante, que es para que el patrón nos demuestre cuándo inicia la relación laboral y en qué condición inicia. Acordémonos que el 478 del Código de Trabajo establece la reversión de la carga de la prueba, o llamada redistribución de la carga de la prueba. Y en donde le dice, ahora sí, le dice al patrono, en una norma, antes no estaba, ahora se la pone la norma, la norma procesal laboral, le pone una norma donde le dice que tiene la obligación de tener debidamente documentado esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces, en esa lista taxativa que hace, dice, entre otras cosas, que tiene que tener debidamente documentado el inicio de la relación laboral. ¿Por qué? Porque si yo soy el trabajador y yo presento
un pleito, presento un juicio, presento una demanda contra mi patrono, yo digo que entré a trabajar en el año 90 y el patrono me dice que no, que es mentira, que entré en el año 2000, el juez lo que le va a decir es al patrono, permítame para ver el contrato de trabajo, cuando empezó este señor, o la prueba cuando empezó este señor, y si no la tiene, como dicen los chiquillos ahí en la calle, se fue con todo. ¿Por qué? Porque aplica precisamente el principio protector, la condición más beneficiosa, el indubio pro operario. Y además porque la norma ahora le establece que debe tener debidamente documentado eso. Por eso es importante el contrato de realidad, el contrato escrito, perdón. Pero a la hora de hacer cálculos laborales y todo lo demás, se aplica contrato realidad, que es lo que en la realidad está ocurriendo en esa relación laboral. Luego tenemos un principio de continuidad laboral que tiene 6 diferentes manifestaciones. Y este principio de continuidad laboral dice que se presume la existencia de un contrato de trabajo de tiempo indefinido cuando no se diga. Solo hay 2 tipos de contrato: de tiempo indefinido, artículo 18 del Código de Trabajo; de tiempo definido, artículo 31 del Código de Trabajo. El de tiempo definido no puede ser mayor a 1 año, en cuyo caso, si sobrepasa el año, se convierte en un contrato de tiempo indefinido. Y el artículo 18 nos establece entonces que en principio lo que el legislador quiso es que todos tuvieran una continuidad laboral. ¿Por qué? Porque esa forma de que el trabajador tenga una continuidad laboral puede ordenar su vida. Siempre he dicho a la gente, a mis alumnos, no importa cuánto gane uno, puede ganar 100,000 colones, puede ganar 10 millones de colones. Con esa plata uno ajusta su vida. Claro, sería muy lindo, todos ganamos 10 millones, entonces uno viviría de lo más divino, ¿ah? Pero bueno, si no se tiene, como decían ahí en Guapiles, cuando no hay perros se montea con gatos. Si lo que hay son 500,000 pesos o 300,000 pesos, con esos 300,000 pesos me acomodo. Con eso pago la luz, pago el agua, pago el teléfono, y en lugar de comer, ¿cómo se llama? En lugar de comer salmón todos los días, ¿sí? pues como arroz, frijoles y huevo, ¿verdad? Pero me acomodo. El tema es eso. Entonces, además establece la relación de la vida de la persona. Ahí usted puede ver cómo ajusta el pago de los chiquitos, de la ropa, de la comida, en fin, de todos los gastos que tenemos todos los días. Y eso hace que por eso el principio de continuidad es muy importante. Por el principio de continuidad es que hay una presunción iuris tantum. Iuris tantum quiere decir que admite oposición en contrario. Hay una presunción de que los contratos se hacen por siempre, para toda la vida. Y por eso, si bien es cierto, el Código de Trabajo permite el contrato escrito y el contrato verbal, cuando el contrato es verbal, se presume de pleno derecho que es un contrato de tiempo indeterminado. Es con fundamento en el principio que estamos hablando de la continuidad laboral, para que el trabajador tenga siempre una continuidad laboral y pueda marcar entonces su vida, cómo es que la quiere y cómo es que la va a llevar. Por eso ese principio es sumamente importante. Cuando un trabajador ha venido, yo le llevo algún proceso y me dice, mire, es que tengo un problema, no tengo contrato, y le digo, bueno, qué bendición de Dios, desde una piedra por el pecho, porque eso le favorece a usted. Porque además la obligación del contrato de trabajo es de tenerlo por escrito del patrono, no suyo, en cuyo caso usted puede inventar lo que quiera y verá el patrono cómo se defiende, ¿verdad? Obviamente aplicando el principio de buena fe. No es inventar lo que sea, sino lo que en realidad ocurre. Pero el principio de buena fe, recordemos eso, muy importante, que lo vamos a ver ahorita, transversaliza todo el derecho, no solamente el derecho laboral. Entonces, el principio de continuidad laboral es sumamente importante para estos efectos. Y luego tenemos los 2 principios que muy poca gente utiliza, que es el principio de razonabilidad, que siempre va pegado al principio de proporcionalidad. Esos 2 principios nunca los debemos de apartar de nuestra mente porque se aplican para toda nuestra vida, toda la vida. Fíjense ustedes, tal vez la gente, ¿cómo se llama? Más grandecita como yo, recuerden estas cosas. Antes, por ignorancia de la gente en general, chiquito, siempre pongo este ejemplo porque me parece muy gráfico. Un chiquito le ponían un vasito de leche ahí en la mesa. Entonces, chiquito de 3 años, se subía a aquel banco con grandes dificultades,
se recostaba a aquella mesa con una dificultad, agarraba ese vaso con una dificultad y se le caía el vaso, se le quebraba. Y entonces el papá o la mamá le pegaban un fajazo. ¡Qué grosería! ¡Qué grosería! ¿Dónde está el principio de proporcionalidad? Es que esa mesa no está hecha para un chiquito. Es que ese banco no está hecho para un chiquito. Es que ese vaso no está hecho para un chiquito. Es que el chiquito no tiene la motora fina en las manos. Los adultos tenemos la motora fina, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, con el paso del tiempo han venido haciendo ya el banquito para el chiquito, o el almohadoncito para que quede más alto, el vasito más pequeñito, la agarradera, ¿verdad? Pero antes eso era así, era muy normal en mi época en que yo me criaba chiquillo. A mí no me lo hicieron, gracias a Dios, tenía unos padres muy razonables, pero sí vi mucha gente que hacían eso. Pongo este ejemplo de la vida real. Yo soy así muy, para los que no me conocen dando cursos, yo soy muy, ¿cómo se llama? Me gusta mucho, el derecho no debe ser tan sofisticado, el derecho es la vida real. Entonces yo pongo ejemplos de la vida real muchas veces para que se entienda claramente, para que cualquier persona, aunque no sea abogado, entienda. Entonces, el principio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Y por qué es importante en el derecho del trabajo esto? Porque el poder del patrono, que se llama la potestad jurídica que tiene el patrono para disciplinar a los trabajadores y para regular la empresa, ese poder que tiene el patrono frente al trabajador debe aplicarse con razonabilidad. La forma de disciplinar es razonable. Entonces resulta que hay un trabajador que tiene 20 años de no faltar, de no llegar tarde. Fíjense ustedes. Y en un momento dado faltó un día, faltó 2 días consecutivos, lo cual le da derecho a despedir al patrón. De acuerdo a la norma, artículo 81 del Código de Trabajo, puede despedirlo con 2 días consecutivos en un mes calendario. Pues si faltó. Pero bueno, resulta que tengo que averiguar por qué faltó. Si nunca ha faltado, algo está pasando. Resulta que ese muchacho, no sé, por cualquier razón, tiene algún problema, alguna cosa, y faltó por cualquier razón, y lo voy a despedir sin decir agua va. Eso no es ni razonable, ni es proporcional a lo que ha pasado con su vida laboral, sino que hay que averiguar cuáles son las razones. El derecho laboral es constante comunicación, así le digo yo a las empresas que asesoro. El derecho laboral es comunicación constante, es estar mirándose a los ojos con los trabajadores y viendo a ver cuáles son las falencias, cuáles son los problemas que tienen. Porque si no, se convierte en una olla de presión y es donde explotan las huelgas, es donde explota todo, ¿verdad? Porque no hay una comunicación constante con los trabajadores. Y resulta que ese principio de razonabilidad, pues yo tengo que ser razonable. Mire, faltó 2 días y claro, como no va a faltar 2 días si se le murió, no sé, la abuelita, si no pudo comunicarse, cualquier cosa, o no sé, cualquier otra razón que tenga. Entonces hay que razonar con esa persona y la proporcionalidad es aplicar un castigo igual. No puede ser posible porque llego 3 minutos, lo mando para casa y entonces no le pago ese día, porque llegó 3 minutos tarde, por ejemplo. Eso no es racional, ni es proporcional, ¿verdad? Mucho más con las plazas que hay ahora en todo el país. Pero entonces ahí hay que aplicar esos 2 principios muy importantes. El principio de buena fe, como dijimos, transversaliza todo el derecho en general. Eso no es solamente de acá, transversaliza todo el derecho. Y luego, y aquí es muy importante decir que los principios cristianos de justicia social, esos sí son principios claros del derecho del trabajo. Y esos principios claros del derecho del trabajo, que están en el artículo 1 del Código de Trabajo, el artículo 1 dice textualmente, abro comillas, yo se me lo sé de memoria, entonces lo voy a decir de memoria. El presente código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores de acuerdo a los principios cristianos de justicia social. Eso quiere decir que es una relación entre el patrón y el trabajador. ¿Cómo los vamos a regular? Con los principios cristianos de justicia social. Y precisamente un principio cristiano de justicia social que está asociado a razonabilidad es el principio de solidaridad, que es un principio del derecho al trabajo. El principio de solidaridad, el principio de proporcionalidad, es un principio del derecho cristiano, de cristiano de justicia social. El principio de la justa distribución de la riqueza, ¿verdad? Todos esos principios, que dicho sea de paso, por si a alguien le interesa, los principios fueron recogidos en 6 encíclicas papales,
el Papa, hoy subido a los altares, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dispuso recoger todos los principios cristianos de justicia social en un solo tomo. En Costa Rica lo venden únicamente en Curridabat, en la Escuela Social Juan 23, así se llama, los principios cristianos, que se llama Compendio de Principios Cristianos de Justicia Social. Y el Papa en aquella época dispuso, y el Papa actual así lo sigue manteniendo, que se venda al precio de costo de fabricación. Así es que es un libro muy lindo, se lo recomiendo, por si a alguien les interesa, es un libro grueso, sí, muy lindo, y vale como 3.000, 4.000 coronas. Lo venden en la Escuela Social Juan 23, que queda al costado norte del Templo Católico de Curridabat. Ahí lo venden, por si a alguien le interesa. Nadie más los vende, que yo conozca. En Costa Rica solo lo vende la Escuela Social Juan 23. Ya he regalado como 100 y cuando doy cursos en algún lado he llevado, porque yo soy de Curridabat y entonces a veces, por ejemplo, ahí está Crisa, que no me deja mentir. Yo quiero uno, entonces el próximo gira, yo los compro, los llevo y les llevo la factura y ahí lo pagan. Pero bueno, es un libro muy, muy barato. Pero en el caso mío personal, yo tuve que empezar a esculcar todas las encíclicas papales para buscar ahí donde estaban los principios. No sé dónde está el principio, porque es muy fácil ponerlo aquí, ¿verdad? Es muy fácil, es leer todo el contenido de un principio, ¿verdad? Es más, en doctrina, por ejemplo, el principio protector y sus 3 reglas, el gran Couture, Eduardo Couture en Uruguay, escribe un libro más grueso que este código, solo sobre el principio protector y sus 3 reglas. Igual en las encíclicas papales, la Rerum Novarum, la 40º Agno, la Materia Magistra, etcétera, la Hora Exercens de Juan Pablo II, son documentos hermosísimos que recogen y desarrollan cada principio cristiano en 200 páginas cada principio, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los principios cristianos de justicia social. Y es muy importante el principio cristiano de justicia social porque esto es lo que marca el derrotero de un país, en el caso nuestro, que migra de un sistema liberal de derecho en los años 40 a un sistema social de derecho entre el año 43 y el año 49 con la Constitución Política. ¿Por qué hablo de la Constitución Política? Porque fíjense que la Constitución Política, en el artículo 74, que cierra las garantías sociales, recuerden que hemos hablado que la Constitución Política, las garantías sociales van del artículo 50 al 74, el 74 dice que esta Constitución, o los derechos a que este capítulo se refiere, son irrenunciables, hay un principio. Son irrenunciables. No se aparta de otros que vengan del principio cristiano, justicia social, a otro principio. Y al final del artículo dice que serán concurrentes a las 2 fuerzas de la producción a fin de conseguir un país solidario, principio de solidaridad. 3 principios metidos en un solo artículo en la Constitución. O sea, llevado al más alto nivel, que es la Constitución Política, 3 principios del derecho laboral. Y esos 3 principios que están en la Constitución hacen entonces que Costa Rica migre de un sistema liberal a un sistema social de derecho. Porque el principio de solidaridad precisamente obliga a que nosotros, todos los trabajadores y patronos, aportemos dinero. ¿Para qué? Para la seguridad social. Y la seguridad social estamos hablando de la Caja de Seguro Social, que ya ustedes han visto cómo hemos enfrentado esta pandemia con esa maravilla Caja de Seguro que tenemos y no que hubiéramos hecho. Y además de eso, ya hay el sistema de FODESAF, el sistema de las becas para los estudiantes, el sistema de SECUDI para cuidar a los niños mientras que las mujeres trabajan, etcétera, etcétera. Todo ese principio, todos son principios cristianos gracias a que todos contribuimos solidariamente en acopio del principio cristiano de justicia social para crear un fondo, una reserva para que el país pueda avanzar y que la gente más pobre tenga la posibilidad precisamente tenga la posibilidad de solventar la vida que a veces se pone bastante dura. Dicho eso, entonces, quise detenerme en esta lámina y explicarles más o menos cada uno de sus principios para que no solo lean todos, porque son así tomos de cada uno. Más o menos porque esos son los principios que van a distinguir el derecho del trabajo de las demás ramas del derecho. El derecho del trabajo es la rama más social del derecho. Y además, vamos a ver más adelante, cuando veamos reforma procesal laboral, que hay principios, estos son principios sustantivos, y también hay principios procesales.
Y dentro de principios procesales en materia laboral también se incluyen principios sustantivos que ya están normados. Ya el Código de Trabajo establece una norma diciendo cuáles son los principios. Es más, el Código de Trabajo en la reforma procesal laboral nos va a decir cuáles son principios sustantivos y cuáles son principios procesales. Eso lo vamos a ver en el momento oportuno. Muy bien. Recuerden que si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Vamos a pasar a ver, si no hay alguna pregunta con relación a los principios, vamos a pasar a ver el tema del contrato de trabajo. Ya hemos adelantado algunas cosas, pero podemos decir que para que haya un contrato de trabajo es necesario que se den 3 requisitos esenciales, que es los famosos clásicos, ¿verdad? La prestación personal de servicio, la remuneración o salario y la subordinación jurídica. Estos 3 elementos están incluidos en el artículo 18 del Código de Trabajo. Con la globalización, la doctrina y la jurisprudencia vinieron a agregar 2 elementos más a ese contrato de trabajo, que son la ajenidad y la dependencia económica. Explico cada uno de estos 5. Primero que nada, leo el artículo 18 del Código de Trabajo. Dice el artículo 18 del Código de Trabajo. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, ahorita vamos a hablar sobre eso, acuérdenme hablar sobre, sea cual fuere su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutar una obra. Eso es, ejecutar una obra bajo la dependencia permanente y dirección inmediata delegada de esta. Eso es el elemento más importante, que es la subordinación jurídica. Por una remuneración, cualquier clase o forma, ese es el salario, ¿verdad? Remuneración o salario, subordinación jurídica, se presume la existencia de un contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe. Punto. Así luego, la OIT vino a hacer una recomendación, la 198 de la OIT, donde habla precisamente de estos 3 famosos elementos. Cuando les decía que me dejen hablar un poquitito con relación al tema de cuando el Código de Trabajo dice, sea cual fuera su denominación, es que la gente inventa títulos para hacer contratos de trabajo, ¿verdad? No es el nombre que el patrono le ponga al contrato de trabajo, es lo que en realidad suceda. Entonces, llegamos al extremo en esta administración de que una señora diputada, muy respetable obviamente, presentó un proyecto de ley para que se hiciera un colegio profesional de cortadores de pelo o estilistas, ¿verdad? Digo esto porque a mí en esa oportunidad en Monumental me entrevistaron y me preguntaron, doctor, ¿usted qué opina sobre este proyecto de ley? Digo, no puedo opinar nada. Es que no hay nada que opinar porque es una ocurrencia que raya, con todo respeto por la diputada, en la estupidez. ¿Por qué? Porque es un profesional, en Costa Rica por lo menos. Un profesional es toda aquella persona que tenga un título de bachiller hacia arriba universitario, reconocido por CONARE o por CONASUB. Punto. No existe otra forma de ser profesional. Aunque Paté Centeno diga que somos profesionales del fútbol, eso no existe. En materia laboral se llama profesionalidad. La profesionalidad diferente es a lo que me dedico para ganarme la vida. Todas muy honorables, obviamente. Chapear terrenos, limpiar servicios sanitarios, lo que usted quiera, todas son muy respetables. Es más, si ustedes van al Ministerio de Trabajo, se van a encontrar en letras doradas una frase de don Pepe Figueres que dice, no hay trabajo tan pequeño que no dignifique al ser humano. Todo trabajo dignifica. A contrario censo, lo que no dignifica no es trabajo. Por eso en Costa Rica la prostitución es permitida, pero no es un trabajo, eso es mentira. Cuando ustedes ven en las películas que dicen,
es que mandé a fulano a hacer un trabajito, era un gatillero que iba a matar a 2 personas. Eso no es trabajo, eso no dignifica al ser humano, ¿verdad? Ustedes nunca han visto una demanda porque una muchacha demandó al patrono porque estuvo trabajando hasta las 3 de la mañana dando vuelta en un tubo ahí y no le pagaba las horas extras. Eso no existe, porque eso no es trabajo. Es un servicio, lo que ustedes quieran decirle, pero no es un trabajo como tal, o no se considera en un ámbito jurídico como un trabajo, sino que es un servicio por el que se debe pagar, etc. Pero es un servicio. No es entonces imputable jurídicamente este tipo de servicios que dan esas personas, hombres o mujeres, porque pues hay de ambos lados. Y tampoco una persona que vaya a demandar a otro, un patrono que vaya a mandar a un trabajador porque dice que lo mandé a dejar 20 kilos de coca y resulta que únicamente me trajo la plata de 10 kilos de coca. Eso no es trabajo, ¿verdad? Es un servicio que se da. Un servicio, en este caso, ilegal. Por lo menos la prestación no es ilegal, pero en este caso ilegal. Digo todo esto porque resulta que el profesional, entonces, viniendo al tema, y siempre toco este tema, porque yo sé que ustedes se van a encontrar ahí muchos patronos que le hacen un contrato al trabajador por servicios profesionales. Y resulta que la muchacha o el muchacho no es profesional. Servicios profesionales, el muchacho está limpiando, barriendo el taller, haciendo las uñas en un salón de belleza, cortando el pelo en una peluquería. Entonces, un contrato por servicios profesionales, lo cual ya no es de recibo. O sea, de propia entrada, el juez ya lo desvaloriza, ya ese contrato no existe, ese contrato no sirve. Ese contrato, siempre toco el tema en el artículo 18, porque lo dejó muy claro el legislador desde el año 43, cuando el legislador claramente dice, sea cual fuera la denominación, no importa cómo le ponga usted, va a ser un contrato si reúne los elementos del contrato de trabajo. Decía el querido expresidente don Abel Pacheco, si camina como pato, tiene plumas de pato, pico de pato y hace cuacuá, es un pato, aunque usted lo jale con una cadena pensando que es un perro. No, eso es un pato. El contrato de trabajo es exactamente igual. No importa cómo le ponga usted a ese contrato. Siempre, si tiene 2 elementos que estamos viendo, siempre va a ser un contrato de trabajo, ¿verdad? Por eso esto se diferencia con el principio del derecho privado, de la libre voluntariedad, en que aquí no es voluntario, aquí tiene usted que ajustarse a lo que diga la norma. No es lo que el patrono quiera decir, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante cuando se habla en el 143 de los trabajadores o de los trabajadores, ¿cómo se llama? De confianza. No, eso no existe. Eso no existe, no es como el patrono quiera verlo, quiera ponerlo, quiera decir con quién es de confianza y quién es de confianza. No, es como la norma lo diga. Y en razón de eso que estamos conversando, esos 3 elementos siempre deben existir en el contrato de trabajo. Cuando usted tiene una remuneración o un salario, cuando usted tiene una subordinación jurídica, cuando usted presta un servicio, el intito personae que llamaban los romanos, cuando usted da un servicio personalísimo, recibe una remuneración a cambio y hay una persona a quien le obedece, ahí tenemos un contrato de trabajo. Cuando hablamos del intito personae o la prestación personal de servicio, estamos hablando de esa prestación personalísima. En materia laboral yo no puedo hacerme sustituir, a no ser que el patrón lo acepte. Pero si yo soy médico y tengo una operación mañana y resulta que me tomé unos tragos hoy y entonces me tiembla el pulso, entonces yo le voy a decir al patrón, mire, yo no puedo ir mañana a operar a ese muchacho, pero ahí mando a mi hermano que es carpintero. No, porque precisamente la prestación personal es personalísima. Es personalísima. A mí me escogen por mis condiciones, por mis cualidades, por mis facultades, por mi conocimiento, por mis destrezas, etc. Y la remuneración no importa a usted cómo le ponga. Póngale salario, póngale emolumento, póngale lo que quiera. Y la subordinación jurídica, la potestad que tiene el patrono de organizar la empresa y de disciplinar a los trabajadores. Siempre hay alguien que manda, siempre hay alguien que debe, en tesis de principio, obedecer, siempre y cuando se haga de forma respetuosa y dentro del margen de la ley. Esa es la subordinación jurídica. Cuando vino la globalización, y sobre todo se ubica más o menos en 1989 con la caída del muro de Berlín,
y que se globaliza el mundo y con las tecnologías, esto que nos permite estarnos comunicando hoy, ya se globaliza, el mundo ya es uno solo, aunque uno quisiera que no, que fuera una isla, como alguna gente piensa, no, Costa Rica no es una isla, y estamos globalizados aquí. Alguna gente dice por otro lado, mire, es que se está acabando el mundo, porque la Biblia dice que cuando hay terremotos, que se acaba el mundo, pues, es que antes los terremotos, sucedió un terremoto en Chile, aquí se dan cuenta 6 meses después, ¿verdad? No se diga en la India, güey. Ahora sucede un terremoto en la India, 30 segundos después todo el mundo sabe que hay un terremoto en la India. Ahora hay una pandemia o hay un virus llamado COVID-19 en China y a los 30 segundos todo el mundo se dio cuenta que venía un bicho de estos malos y que nos iba a llegar en cualquier momento y nos llegó, ¿verdad? Entonces el mundo está globalizado, quiera lo uno o no quiera, o no lo quiera, está globalizado. Se rompieron lo que yo llamo, se rompieron las fronteras en materia de humanidad, tanto es así que si ustedes, las personas que han tenido la posibilidad, como yo gracias a Dios he tenido algunas, de ir a algunos países, y hay nuevos países y en casi todos los lados las comidas son muy parecidas, ¿verdad? Hay comidas que distinguen a ciertos pueblos, como comida mexicana, la comida chilena, la comida, qué sé yo, la comida la más representativa, la comida italiana, la comida francesa. Los platos son muy parecidos, pero en los hoteles más o menos sirven lo mismo, ¿no? Uno llega a un hotel y más o menos hay lo mismo para desayunar, hay pancakes, hay tostadas, hay café, hay mermelada, hay cereal y qué sé yo, ¿verdad? Entonces el mundo se globalizó por todo lado. Dicho eso, como está globalizado el mundo, también se globalizó el derecho. Y como el derecho laboral está globalizado, entonces resulta que alguna gente, para poder disminuir los costos, porque hay una competencia desaforada por costos en el mundo entero, porque se compite a base de costos y de calidad, pero muchas veces los costos por encima de la calidad, y hay una competencia mundial abierta. Recuerden cómo nace la OIT, ¿verdad? La OIT nace precisamente por eso. Siempre el derecho laboral va a estar ligado al problema económico en el mundo. Y la OIT nace precisamente por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se desarrolla en minutos 14 y en minutos 18 precisamente, que fue la más sangrienta de la historia de la humanidad, precisamente porque algunos países exportaban productos donde le pagaban derechos a los trabajadores, porque ya habían sido conquistas de los trabajadores como en Inglaterra, como en Estados Unidos, mientras que en otros países no pagaban esos derechos de forma igual. Entonces había una competencia leal, y esa competencia leal no fue ni más ni menos la gota que rebasó el vaso para que se desarrollara una guerra mundial, en donde precisamente los países que exportaban se llamaban los aliados. Ahí se les salió los Estados Unidos a Inglaterra y a otros países, contra Alemania, qué sé yo. Pero precisamente un año después, en el 1919, la gente pensante de esa época dice, bueno, no queremos que pase otra guerra mundial, hagamos algo. Entonces crearon una Organización Internacional de Trabajo, la OIT, para regular derechos base, derechos piso de los trabajadores, para que todo el mundo presuntamente tuviera los mismos derechos en el mundo entero en materia laboral. Ese fue el nacimiento de la OIT. Y ahí nos afiliamos todos los países, y eso se hizo en Ginebra, en Suiza, y ahí está la sede en este momento. Y se hicieron regionales en todo el mundo, en América Central y México, la central está en México, se llama la URIT. 2 costarricenses han sido presidentes de la URIT, Luis Alberto Monge Álvarez y Danilo Jiménez Veiga, nada más, han sido presidentes de la Organización Regional Internacional del Trabajo. Pero eso fue el nacimiento. Pero bueno, sin embargo, eso ha seguido igual. La gente sigue pagando, unos explotan a los trabajadores a momento de esclavitud, como en la India, en las bananeras de Ecuador y algunas del Perú, etcétera, y otros pagamos, como en Costa Rica, cargas sociales y pagando salarios mínimos y todo lo demás, y entonces hay una confrontación. Pero entonces, para poder abaratar los costos, y aquí vamos a la globalización, llegaron entonces algunos patronos e inventaron fórmulas para privatizar el trabajo e inventaron contratos de trabajo en donde estuvieran los 3 elementos, más se escondía como un contrato de comercio o un contrato privado de comercio o un contrato, ¿cómo se llama este? Civil. Para esconder estos elementos hicieron la siguiente jugada, o hacen la siguiente jugada.
le meten un contrato de servicios profesionales, un contrato de servicios ocasionales, y la más normal y común es que le dicen a una persona, un ejemplo que pongo, yo tengo una casa muy grande y entonces tengo un guarda ahí de seguridad, y para no contratar el guardia de seguridad y pagar la caja de seguro social, entonces le digo, mira, usted tiene una sociedad anónima, se hace la sociedad anónima, con esa sociedad anónima yo lo contrato y resulta que entonces contratamos, yo no es Marcos Amador, sino mi empresa, digamos, en este caso la sociedad mía, se llama Aliados, que es habla laboral y asesoría de organizaciones sociales. Entonces, Aliados contrata a vigilantes, los patitos. Muy bien. Cuando yo quiero romper ese vínculo laboral, sencillamente, ya lo rompo porque digo que rompí el vínculo laboral de sociedad a sociedad. Y entonces, si el trabajador me dice a mí o me demanda a mí, yo digo, no, había una prestación de servicios, sí, claro. Había salario, sí, claro. Cosa y precio. Es lo mismo, el contrato civil, precio, cosa. Yo compro un carro en un precio, que es una cosa, el carro, y un precio que le fijo, precio y cosa. Es un contrato civil puro y simple, sin alamático, a título honorario, etcétera. Todo lo que ustedes saben de contratos. ¿Había subordinación jurídica? No. Yo a ese señor nunca le dije que nada más fijamos en que iba a entrar a las 6 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde, pero nunca le llamé la atención, nunca lo regañé, nunca nada. No hay subordinación jurídica. Qué jodido. Y la subordinación jurídica es precisamente el elemento más fuerte del contrato de trabajo. Y entonces ahí se crearon lo que se denominó en su época zonas grises, en que el juez no podía deslindar si estaba frente a un contrato de trabajo o frente a un contrato civil o comercial. Y es así como entonces la doctrina, la jurisprudencia, ya tenemos mucha jurisprudencia en Costa Rica, crearon esos dos elementos, la ajenidad y la dependencia económica, para ver si estamos frente a un contrato civil o un contrato laboral. ¿Qué es la ajenidad? La ajenidad es que mi fuerza física o intelectual o de ambos géneros van a ser en beneficio de un ajeno, no de mi familia, de un ajeno. El resultado de lo que yo estoy haciendo va a ser por un ajeno, no es para mi familia. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo a contrario censo. Si yo en la cochera de mi casa, digamos que me quedo sin carro, ni quiera Dios, que no tengo carro, y en la cochera de mi casa yo abro una sodita y pongo vendo café y vendo empanadas y vendo hamburguesas y vendo toda esa caraja que engorda riquísimo, ¿verdad? Gallitos y qué sé yo. Y ahí trabaja mi esposa, mi hija y yo. Pues ahí no hay ajenidad, porque todo lo que entra ahí al final de la tarde o de la noche es para la casa. Ahí no es para un ajeno, es para la misma casa. Pero si yo estoy dando un curso a ustedes, ¿verdad? Si una empresa me contrata, no digamos el Colegio de Abogados, me contrata una empresa en donde me van a pagar a mí por dar un curso, que yo doy cursos con algunas empresas que me han contratado, el fruto de mi trabajo va a ser para esa persona, para el dueño de esa empresa. Obviamente iba a tener un salario a cambio. Voy a tener un emolumento, una remuneración que yo voy a cobrarle a esa persona y me pongo de acuerdo con el servicio privado, de acuerdo con el artículo 18, me pongo de acuerdo en cuántos son mis honorarios. Entonces yo le digo a esa empresa, pero esa empresa se va a ganar también una plata, no es que lo va a hacer de gratis, no es por darme trabajo a mí. Entonces ahí sí hay una ajenidad. Y el segundo elemento importante es la dependencia económica, es ver si el trabajador, así lo ha hecho la jurisprudencia, depende total o en parte, o mayoritariamente en parte, de esa plata que me están pagando. Y entonces hay una ajenidad. Entonces, cuando el juez se sienta frente a este conflicto, y entonces le dice al trabajador, ¿usted tenía una remuneración? Sí, señor, de tanto. Ok. Usted prestaba personalmente servicios, no iba otro por usted, no era que usted mandaba otro guarda ahí, no iba yo era que era el guarda, ok. Y cuando usted cuidaba la casa de don Marcos, ¿qué objeto tenía? Bueno, que no se metieran a robar a don Marcos, ni que lo molestaran, ni que lo dejaran dormir tranquilo, muy bien. Ahí hay una ajenidad. Y ahora que ya usted rompió el contrato con don Marcos, ¿de qué vive usted?
no, ya de nada, ya es que yo dependía económicamente de eso. Ok, entonces vemos ahí que aunque no hay una subordinación jurídica, hay 4 elementos del contrato de trabajo que se llaman prestación personal, remuneración, ajenidad y dependencia económica. Y entonces ahí estamos frente a un contrato de trabajo. Entonces, no importa el nombre que usted le ponga al contrato de trabajo. El famoso ejemplo que le puse de don Abel Pacheco, no importa, si es un pato, es un pato, no importa cómo lo vista, no importa que le ponga una cadena, no importa, no importa, es un pato, como los perritos que uno ve en la calle ahora que andan muy lindas, muy coqueticas, las perritas todas peinaditas, con un lacito, con unos zapaticos para que no se le quemen los piecitos, le ponen hasta calzones a la perrita, le ponen un vestidito, bueno, eso es un perro, no es un ser humano, no importa cómo lo vista, es un perro, lamentablemente, pero es un perro. Está, ¿cómo se llama? Humanizando los animales. Que, bueno, respetable. Pero nada más es un perro. Que está chineadita. Bueno, bendito Dios que la puedas chinear. Qué belleza, qué bendición para ese perrito que ha tenido una buena vida. Muy bien, pero es un perro. Igual, el contrato de trabajo, no importa cómo le llame usted. Contrato por servicios profesionales, contrato ocasional, contrato de lo que usted invente. Pero eso es un contrato de trabajo y punto, póngale el nombre que usted quiera. Digo esto porque ahorita he llevado 3 procesos con colegas, o sea, defendiendo colegas. Acabamos de ganar uno muy interesante, donde un colega abogado, vean ustedes este caso, qué interesante. Un colega abogado entra a un bufete muy reconocido aquí en San José, en Santana específicamente, muy reconocido, y trabaja durante 9 años llevándole caso a ese bufete de clientes. Y además de eso está presta el protocolo, o sea, usan el protocolo de él y a él no le pagan, como dice la tabla de honorarios protocolarios, sino que le pagan, ahí le dan qué sé yo, el tipo ganaba $2,000 mensuales y le daban 500 a $1,000, depende de cómo sale el protocolo en el mes. Finalmente, sin decir agua, viene el patrono y los dueños de este bufete grande y muy reconocido, por eso no voy a decir nombres, y lo despiden, nada más le dicen que se acabó el contrato. No más porque es un contrato por servicios profesionales. Vean la importancia. Ahí sí hay un profesional. Ahí sí podrían hacer un contrato de servicios profesionales. Lo que pasa es que el contrato de servicios profesionales para los profesionales liberales, cuando la institución o la empresa que lo contrata no es su objeto de trabajo. Y ahí está la diferencia. Ahí fue donde me los apié, valga la redundancia, en esta parte. Porque es donde nace. Si a mí me contratan como abogado, una empresa, muchas que yo doy asesoría, para que les dé una asesoría, y esa empresa se dedica a un club de viajes o se dedica a tener, yo asesoro una empresa en Guaples, por cierto, que es el grupo Pachira, que tienen 3 hoteles, el Pachira Lodge, el Evergreen y ya, hasta se me olvidó el nombre con la pandemia. Son 3 hoteles, entre ellos contrato. Ellos, el flujo de ellos no es dar servicios de abogacía. Entonces yo hago un servicio por servicios profesionales como abogado liberal que soy. Y perfecto. Pero cuando yo, Marcos Amador, abogado, me contrata un bufete de abogados para hacer trabajo de abogacía, estoy frente a un contrato puro y simple laboral. Y no puede quitarse de encima las cargas sociales y no puede quitarse de encima las prestaciones, no puede quitarse encima las vacaciones y no puede quitarse encima nada. Porque además a ese muchacho, a ese colega que te estoy hablando que me contrató para llevarle este caso que lo ganamos, le daban hasta la computadora de la empresa, papelería de la empresa, logotipo de la empresa, etc. Y bueno, entonces aquí estamos frente a un contrato de trabajo, no importa. Vean que estamos frente a un profesional contratado por otros profesionales.
Y ahí no existió contrato. El juez, señor juez, dijo, efectivamente aquí no hay un contrato por servicios profesionales. Aquí hay un contrato puro y simple laboral, porque se dan estos 5 elementos. Hay una prestación personal de servicio de este colega, hay una remuneración que le dan todos los meses, constitucionariamente de $2,000 todos los meses. Hay una subordinación jurídica porque lo mandan, vaya para el juicio, venga a tal juicio, hay que defender a tal persona, hay que ir a asesorar a tal persona, vaya a una charla en tal lado, contratan para eso. Pero además de eso hay una agilidad, porque lo que él se ganaba, que eran $2,000, con el trabajo que él hacía, el bufete se ganaba $3,000 o $4,000. Ajá. Y además hay una dependencia económica. ¿Por qué? Porque el colega solamente vivía de eso. Aquí estamos frente a 5 elementos del contrato de trabajo claramente distinguibles, en donde no puede entonces uno ponerle, no puede sí, puede poner el nombre que quiera, pero a la hora del juicio, efectivamente el juez valoró estos 5 elementos que yo expliqué en mis conclusiones y además fue la prueba que rolaba en el expediente y efectivamente metimos doctrina y jurisprudencia hablando de esto que estamos hablando y ese proceso fue fallado a favor nuestro. Explico con ese detenimiento el tema del contrato de trabajo porque ahora ustedes se van a encontrar aquí en la calle, igual que yo, ustedes, bueno, yo estoy litigando ya hace bastante rato, porque yo igual me jubilé en la Asamblea Legislativa y me dediqué a, puse un bufete por acá en San Pedro, y estoy litigando y entonces se encuentra uno a cada rato de clientes o personas que llegan y dicen, mire, es que tengo este problema porque me despidieron, pero yo que tenía un contrato por profesionales, que tenía un contrato de empresa a empresa, porque a mí me hicieron hacer una empresa, porque, etcétera. No importa, no le hagan caso a eso. No es lo que diga el nombre del contrato, como lo dice la línea primera del artículo 18, es cuando el contrato tenga los elementos que el Código de Trabajo, artículo 18, especifica. Las formas de pago, para ir delindando un poco los elementos del contrato de trabajo, vamos a hablar de las formas de pago o de remuneración. Primero voy a contarles una historia del salario. El salario tiene ese nombre tan particular. ¿Alguno sabe por qué se llama salario? ¿Alguno? ¿O alguna que sepa por qué se llama salario? ¿Por qué la plata que usted le dan por quincena o por mes se llama salario? ¿Nadie? ¿Cómo que no me digan? Ni idea. Ay, Por la Arely. sal, por la sal. Eso, doña Glenda. ¿Y por qué por la sal? Antes, pero no me acuerdo ya don Gardón, si Gardón era que se llamaba el señor que nos daba las clases. Eric Briones. Decía que antes se pagaba con sal. Era Entonces, de ahí venía la palabra sal. Eric Briones le dijo eso. No era, ay, ay, Gardón era. No me acuerdo cómo se llamaba este señor. Era un señor mayor, él, Bueno, que nos llevaba empezó razón. las primeras clases que nos daban aquí de capacitación tipo 2008, 2009. Bueno, lo importante, doña Glenda, es que llevaba razón Colegio. el señor que le dijo eso. Les explico. En el Imperio Romano, antes del Imperio Romano, la gente vivía por el trueque. El Imperio Romano, que fue el más grande y largo en su historia, en su época, más grande que cualquier imperio que haya en esta época moderna, los romanos inventaron 2 cosas muy, muy importantes. Una es que inventaron en agricultura, inventaron los canales de riego, y eso hizo que fuera un país muy floreciente, que el Imperio Romano se ubicaba casi todo el sector de Italia, y más centrado donde está hoy Roma, ¿verdad? Que además es un país aparte ahora, pero dentro del mismo estado, es un estado dentro del país de Italia. Es un estado políticamente hablando. Y dentro de esa Roma, Roma se amuralló, era un país muy floreciente desde el punto de vista de las verduras, todo lo que consumían, ganadería y todo lo demás que consumían los romanos.
Pero los romanos, para conquistar el mundo, inventaron el ejército. Hicieron un ejército muy fuerte, el más fuerte conocido de la historia. Amurallaron Roma, sometían a otros países cercanos, ¿verdad? E incluso fuera de mares, extramares, después, y esclavizaban a la gente. Entonces los llevaban a vivir a las afueras de Roma, fuera de la parte amurallada, y esos esclavos servían a los romanos. Y servían por la comida y la habitación, nada más. Y entonces esos romanos se dieron cuenta que ellos eran muy poderosos, entre más gente esclava tenían, y eso hizo entonces que hicieron un ejército muy, muy poderoso, muy voluminoso. Y es ahí donde precisamente ya los chinos habían descubierto que del mar se sacaba sal, y que esa sal, digo yo, es la precursora de nuestras refrigeradoras actuales, porque con esa sal conservaban los alimentos, pero era muy costosa sacarla en esa época. Entonces hacían bloques de sal y hacían una habitación con el tamaño de cualquier cuarto de su casa, y en esa habitación conservaban alimentos. Y entonces a los soldados les pagaban semanalmente, quincenalmente o mensualmente, hubiese o no hubiese guerra, estuvieran o no en servicio, un bloque de sal. Ellos inventan entonces el pago consuetudinario, este que usted y yo recibimos hoy, por quincena, por mes, por semana, como quiera. Consuetudinariamente, hágalo o no lo haga, vaya a la guerra o no vaya. Y se les pagaba en bloques de sal. ¿Por qué en bloques de sal? Porque, bueno, estos soldados con esos bloques de sal conservaban los alimentos, y en los tiempos de invierno, que como todos sabemos hay nieve y lo demás, conservaban sus alimentos, no se los barría como estas llenas que han pasado en el país, igual habían llenas en esos lados, no se barrían los alimentos, no que los tenían conservados ahí, no se ponían malos, salaban la carne y la ahumaban y tenían carne en graneros para todo el año. Y cuando venían esas hambrunas en Roma, entonces era muy apreciado lo que ellos tenían, ellos vendían o hacían trueques con otras personas. Realmente llegaron a ser los millonarios de Roma, los soldados. Por eso toda la gente aspiraba al servicio militar. Y además grandes estrategas, obviamente, ¿verdad? Y esto hizo entonces que cuando se da una paga consuetudinaria, se le llamaba el salario. Voy a ir por el salario por el poco de sal. Y que ellos además también vendían o cambiaban la sal, porque solo tenían los soldados romanos, no tenía nadie más. Y los grandes jerarcas, los ricos. Pero los salarios tenían ellos, entonces ellos cambiaban sal, precisamente para que hiciera el mismo efecto de conservación de alimentos. Y de ahí nace la palabra salario. Recuerden que nuestro derecho es un derecho romano-germánico napoleónico, ¿verdad? La primera institución que enseña el gran derecho, ¿verdad? Donde nace precisamente el fundamento del derecho, nace en Roma precisamente, en la Universidad del Estudio di Roma. Se han preparado ahí, por ejemplo, Farida Yales, excelente trabajo, estudió el doctorado ahí en la Universidad del Estudio de Roma, y algunos otros juristas costarricenses. Ahí nace el derecho. Y entonces estos señores le ponen a ese pago consuetudinario salario. Realmente hoy se conoce como de remuneración, pero todavía hay gente que le sigue diciendo salario. Esa es la historia. Ese salario usted lo puede pagar, o el patrono lo puede pagar por hora, por día, por semana, por quincena o por mes. Nunca más allá de un mes. Cuando se paga más allá de un mes, entonces se convierte en un emolumento que algunos llamamos honorarios, que en el caso de los abogados. ¿Y de dónde viene la palabra honorarios? Ya como los tengo ahí. No los veo contestando. ¿De dónde viene la palabra honorario? Es una palabra muy linda para todos ustedes, para que saquen pecho. ¿Qué dicen los muchachos, las muchachas de este grupo? ¿De dónde viene la palabra honorario? Honor. Ahí levantando la mano, qué barbaridad. ¿Ah? Honor. Es correcto, José Joaquín. Honorario quiere decir
ganado con honor. Eso es. Es una palabra que inventaron ustedes los abogados para que sonara bonito salario. Es ganado con honor. Se puede pagar entonces, son honorarios cuando son, en el caso de los abogados, después de un mes, por ejemplo, no le pagan un juicio hasta que termine el juicio, le pagan ahí en tractos durante lo que se lleva el juicio, que se lleva hasta 10 años, etc. Se puede pagar por pieza, que es una pieza, una determinada cosa, como por ejemplo cuando yo pago por un pantalón, ¿verdad? Para que me hagan un pantalón, o una señora para que le hagan una enagua, o yo pago para que me hagan una tapia en la casa, qué sé yo. Se puede pagar por tarea, que es determinada cantidad de cosas, es una tarea, determinada cantidad de cosas. Dígame, José Joaquín. Y ese llamado especies, Salario en especie, ahorita vamos a ese, 140, 165, el código, 164 el código de trabajo. Ahorita hablamos del salario en especie. La cantidad de cosas se puede pagar a destajo, que es una determinada cantidad de cosas en determinado tiempo. Esto es muy importante que lo sepan porque en las zonas rurales del país, sobre todo en la zona Caribe, donde están bananeras, y en la zona norte, bananeras y piñeras, se paga a destajo. ¿Qué es destajo? Es una cantidad de cosas, pero ya no es una cantidad de cosas cuando quiera hacerla, no, es una cantidad de cosas en un determinado tiempo. ¿Verdad? Ustedes van a una costurera y dicen, mire, hágame 6 vestidos para el matrimonio de fulano tal. Y la costurera a veces dura. Pero cuando a una banera le dicen que a destajo es, vamos a empacar 4,000 cajas de banano. Eso sí, de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. Punto. Eso es destajo. Eso es una forma de pago. A destajo. Se puede pagar solo en dinero en efectivo. Se puede pagar en dinero efectivo y en especie. Cuando hablamos de especie, es lo que, como quien pregunta, los alimentos, habitación, vestido, demás artículos destinados al consumo personal inmediato del trabajador o de su familia. Esa es la famosa especie, que eso vamos a ahondar más profundamente cuando lleguemos al tema del salario en especie. Y les voy a dar un voladito, sobre todo a las amas de casa, de cómo quitarse el salario en especie cuando tenemos empleada doméstica, para que no llegue a reclamar después que el bocadito que usted les da se convierte en salario en especie. Igualmente se puede pagar por participación en las utilidades, ¿verdad? En las ventas, en los cobros que haga el patrón o la empresa, lo que se conoce comúnmente como comisionistas o comisionados o comisiones. Y también con salarios base, que es dinero en efectivo más una comisión. Y aquí es importante decir, esto salario está ubicado en el 164, 166, el Código de Trabajo. Yo una vez en la filmina les voy poniendo los artículos para que ustedes rápidamente los busquen ahí y puedan entonces leerlos. Eso les queda tarea para el jueves. Lean esos articulitos, esos 3 articulitos, 2 articulitos, para que vean cuáles son ese tipo de salarios. Y en el salario en especie es importante, la comisión más efectiva, es importante decir lo siguiente. Yo puedo darle a un trabajador un salario base menos del mínimo establecido por ley, pero se completa con las comisiones que él gane. Pero si en algún momento no vendió lo suficiente y las comisiones son menores al salario mínimo, debo de ajustarle el salario mínimo al mínimo establecido por ley. Por la sencilla razón de que en Costa Rica nadie puede ganar menos del salario mínimo establecido por ley por el Consejo Nacional de Salario, por la empresa privada o por la Comisión Negociadora de los Salarios en el sector público. Dicho eso, entonces, por hoy vamos a parar aquí y continuamos Dios mediante el jueves. Si alguna pregunta tienen, con mucho gusto. buenas noches, profesor, excelente, gracias por las respuestas. Muchísimas gracias, don José Joaquín, con todo gusto. Muchas gracias, excelente. Gracias, don Víctor, muy amable, un abrazote y saludos allá por la querida Guapilandia. Muchas gracias, don Marcos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, William, buenas noches. Alan. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Con todo gusto, doña Gina, que Dios me acompañe. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente. Buenas Todo gusto, noches, señora Laura. licenciado. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, Yanori. Muy buenas noches, don Marcos. Muchísimas gracias, Rosa María. Ahí me saluda a toda la gente en Guapilandia, querida. Claro que sí, aquí lo esperamos, don Marcos. Eso. Usted me invita a dar un curso y yo con mucho gusto llego, no se preocupe. Gracias, gracias. Buenas noches, doctor. Eso, Crisa. Pura vida, un abrazo ya a toda la gente de Liberia, querida. Gracias, que esté muy bien, que descanse. Igual. Muchas gracias, Licen. Buenas Bueno, noches. pura vida.
Un gran abrazo entonces a todos. Nos vemos Dios mediante, si Dios quiere, el jueves. Y con mucho gusto continuamos con este tema que estamos ahorita en el tema de la remuneración. Un abrazo a todos. Buenas noches. Voy a salirme ya de acá. Muchas gracias. Calma, ya te atiendo un segundito. Vamos a ver. Ok, vamos a salir de aquí. Archivo, cerrar. Ok, listo.